Muy bien, abrimos cámara, por favor. Abrimos cámaras, acuérdense que esto está siendo grabado. Hola, Jacqueline. Hola, Inge. Margarita también estuvo conmigo un curso ya, ¿verdad? Estuve en las 2 matemáticas con usted. Mero, ¿y las ganó? Sí. Mero, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Estamos hablando de... tengo que compartir pantalla. Me dicen si la miran un momentito. ¿La ven? Sí. Sí. Gracias. Entonces, tenemos nosotros acá la fuerza de fricción, que en eso nos quedamos cuando un objeto se está deslizando sobre una superficie, dependiendo de la rugosidad de esa superficie, va a ser más fácil o más difícil deslizar el cuerpo de ese objeto sobre la superficie de contacto. Entonces, ¿cómo nosotros contemplamos esa dificultad o facilidad? A través del coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a decir que la fuerza de fricción va a ser igual a mu, que es una letra en latín, que ya están establecidas, por n, en donde n va a ser la fuerza normal. Necesito, por favor, que copien eso ahorita, porque esas son las bases de todo este tema, por favor. Copian si son tan amables. Me avisan cuando la hayan copiado. ¿Ya? Ya, ingeniero. Va. Entonces, me voy a permitir agregarles una tabla para que ustedes vean. ¿Logran ver la tabla que estoy agregando ahorita? Sí. Va. Sí, se ve. Esa tabla, tomen una captura de pantalla. No voy a pedir que la copien. Solo tomen una captura de pantalla y así ustedes tienen idea de qué es lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de fricción estática es cuando está quieto el objeto. La fuerza de fricción dinámica es cuando se opone a ese movimiento. Y, por ejemplo, vean ustedes. Si tenemos vidrio sobre vidrio y los queremos desplazar, la fuerza de fricción dinámica es 0.4. Es poquito, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando de madera, no, de un esquí sobre la nieve, miren, por eso es que los esquiadores ¡fum!, salen volando, porque la fuerza de fricción es 0. El coeficiente, perdón, de fricción es 0.05. Entonces, es para que hagan las comparaciones y comprendan qué es lo que estoy explicando, ¿de acuerdo? Va. Entonces, Ingeniera, regresamos. ¿Sí? ¿cuáles serían las dimensionales de esos valores? Perfectamente, muy buena pregunta. Los coeficientes no tienen dimensional. No tienen dimensional. Es una constante, nada más. ¿Sí? Gracias por preguntar. Gracias. Entonces, acá el coeficiente de fricción siempre se les da en el ejercicio. Entonces se les dice, mire, el coeficiente de fricción es tanto, solo lo multiplican por la fuerza normal y listo. Pero pregúntenme, ¿y cuál es la fuerza normal, ingeniera? Yo le contesto. La fuerza normal es esa fuerza que se opone al peso. Entonces, para que este cuerpo esté en equilibrio, va a haber una fuerza que se llama peso. Y la superficie de contacto va a ser una fuerza que se llama normal. Esa fuerza normal, como la podemos ver aquí,
se opone al peso. Por ejemplo, ustedes quieren colocar una moneda de 1 quetzal dentro de un recipiente que tiene turrón, por ejemplo. Entonces, la moneda va a llegar hasta el fondo del recipiente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque un turrón no tiene la suficiente superficie fuerte como para detenerlo. Entonces, hasta el fondo del recipiente se va a quedar esa moneda y el peso de la moneda, la fuerza del peso va a ser igual a la fuerza de la normal. ¿De acuerdo? Entonces, esto que expliqué acá es el fundamento de este capítulo. Repetimos, cuando hablamos de masa, son las libras o los kilogramos. Si hablamos de peso, tenemos que hablar de newtons. Y el peso es una fuerza que se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. La dimensional de peso, ¿cuál es? Son newtons. Es una fuerza y esa fuerza newtons la vamos a escribir como una N mayúscula. Todas las tensiones a las que esté sujeta el cuerpo también las vamos a representar como newtons. La fuerza de fricción, ustedes pueden observar aquí, es igual al coeficiente de fricción, que eso lo proporciona el material y la superficie de contacto, y es un dato que se les da, multiplicado por la fuerza normal. Por lo tanto, cuando resuelvan un ejercicio, la fuerza normal les va a servir para encontrar la fuerza de fricción, que es esa fuerza que se va a oponer al deslizamiento del objeto sobre la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, esa fuerza de fricción, en este caso cinética, la vamos a obtener multiplicando el coeficiente por la normal. Entonces, todas las fuerzas hacen que este objeto se mantenga en equilibrio. ¿Cómo logramos todo eso? Pues es fácil. Lo que vamos a hacer primero es decir, vamos a encontrar el equilibrio, es decir, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué fuerzas van hacia arriba en el eje Y? La fuerza normal. ¿Miran el diagrama? ¿Sí? Sí, ingeniera. Muy bien. ¿Qué fuerzas van positivas? La fuerza normal. La componente de la tensión en Y va para arriba. ¿Y qué fuerza va en sentido contrario? El peso. Entonces, la fuerza normal más la componente en Y menos el peso me tiene que dar igual a 0. Y si yo veo sumatorias en X, la fuerza positiva de la tensión en X tiene que ser igual a ¿cuál? ¿A qué va a ser igual la tensión en X? ¿Qué otra fuerza tengo en X? La de fricción. Perfecto, Kevin. Muy bien. Entonces, a esta fuerza en X, la única fuerza que tengo es la de fricción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo digo, la fuerza de tensión en X menos la fuerza de fricción que está aquí, me tiene que dar 0. Por lo tanto, la tensión en X es igual a la fuerza de fricción. ¿Conozco el valor de la tensión? ¿Con qué fuerza el niño está jalando el objeto? Sí. ¿Conozco el ángulo? Sí. ¿Conozco la constante? Sí. ¿Qué es el único dato que voy a encontrar aquí?
la fuerza normal. ¿De acuerdo? Va. Estamos entonces, así es como vamos a ir trabajando cada ejercicio. Ya que lo expliqué allá, ahora va a ser más sencillo entender las fuerzas principales mecánicas en todo cuerpo. El peso, ya dije que para nosotros el peso va a ser igual ¿a qué? Masa por gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9.81 metros por segundo al cuadrado. Jóvenes, yo quería escuchar cuánto es la gravedad. Respondan sin miedo. Yo necesito saber si están prestando atención. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Esa es la gravedad. ¿Cuál es la fuerza normal? Ya lo explicamos. ¿Quién me dice? Jóvenes. ¿Cuál es la fuerza normal? La fuerza normal es el peso que obtenemos cuando multiplicamos la, ¿cómo se llama? La masa por la gravedad. ¿No? O sea, la fuerza normal no es masa por gravedad. No, sino- es el resultado. Los newtons. No. Es una fuerza de contacto. En El este Newton caso, por la constante. cuando hablamos nosotros de la fuerza normal, es aquella que ejerce una superficie. A ver, si quieren escríbanlo, por favor. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie como reacción a un cuerpo que ejerce una fuerza sobre ella. ¿Sí? Como reacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? A ver, ¿quién lo parafrasea? ¿Qué significa todo eso que les dije? Bueno, tengo yo una superficie y en esa superficie, una mesa, por ejemplo, hay colocado un libro. Ese libro ejerce peso sobre la mesa. ¿Sí? La fuerza normal se opone a esa fuerza. ¿Miran mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, aquí está el libro, el peso, que nosotros lo vamos a trabajar como doble D en una superficie horizontal, es hacia abajo. La fuerza normal es el resultado, o sea, se opone a ese peso, va hacia arriba. Si tenemos en un plano inclinado, ¿qué sucede con esto? El libro va a hacer un peso hacia abajo. Por lo tanto, el peso lo tenemos que descomponer en componente de Y y en X. La fuerza normal va a ser una fuerza, fíjense bien, y aquí quiero que miren esto, porque cuando nosotros estamos, voy a hacer más grande, el peso siempre va a venir hacia abajo. Aquí. ¿Logran verlo? La fuerza del peso, voy a hacer más grande, este va a ser el peso del cuerpo, ¿de acuerdo? Y siempre va a venir hacia abajo. Entonces, vamos a tener que separarlo en componente de X y componente de Y. Ahora, la fuerza que se opone, o sea, de resultado de reacción sobre la superficie,
Pues aquí va a ser directamente. Si la superficie está inclinada, la fuerza normal va a ir perpendicular a esa superficie. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué es la fuerza de fricción? Me dice. Newton por la fuerza normal. La fuerza de fricción, escriban, corresponde a la fuerza ejercida entre dos superficies que están en contacto. Fuerza ejercida entre dos superficies que están en contacto. ¿De acuerdo? Escriban, fuerza de fricción estática. Es la fuerza que impide que las superficies se deslicen o Ingeniera, disculpe, ¿podría repetirlo de fuerza de fricción? fuerza de fricción estática. Sí, perdón. Ujú. Es una fuerza entre dos superficies, como les había dicho, así, que impide que se deslicen o resbalen una sobre la otra. Vámonos todos. Fuerza de fricción cinética. Será siempre la multiplicación del coeficiente de fricción cinético Perdón, ingeniera, la multiplicación del... coeficiente Ay, gracias. de fricción cinético por la fuerza normal para las superficies en contacto. ¿Ya? Ya, ingeniera. Va. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente término? ¿Lo miran ahí? Tensión. Fuerza de fricción. Va, ya hablamos bastante de fricción. Háblenme ustedes de la fuerza de fricción. ¿Qué es entonces? La fuerza de tensión. La fricción ya la hablamos. Hablemos de la fuerza de tensión. ¿Qué es la fuerza de tensión? Es la fuerza que ejerce una cuerda, un cable
o cualquier objeto elástico cuando está en tensión. Es decir, cuando no puede doblarse. ¿Ya? Un lazo, una cuerda está tenso, o sea, está amarrado a la caja, al objeto y sujeto a la mano del niño, ¿verdad? ¿Estamos? Va, y hablemos de la fuerza de compresión. Es la fuerza generada al comprimir un objeto. Y ocurre cuando dos fuerzas actúan hacia el mismo objeto en la misma dirección y sentido contrario. ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? Está bien, ingeniera. Sí, Ah. está bien. Haciendo que el elemento se acorte o se deforme. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos definido todas las fuerzas a las que pueden estar sujetas los objetos cuando vayamos a trabajar. Nosotros decimos, vamos a hacer compresión en este objeto, entonces le empezamos a presionar hasta que lo deformamos y lo vamos a aplastar, como decimos nosotros, lo vamos a apachar. Es un término que utilizamos bastante en el lenguaje cotidiano. Bueno, entonces aquí tenemos el peso, aquí está especificado ya más lento, el peso para nosotros en sistema internacional 9.81, así lo vamos a trabajar por favor, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Y para una masa de 100 kilogramos, el peso va a estar dado en newtons. Lo multiplicamos y listo, va. La fuerza normal dijimos que es una fuerza ejercida por la superficie de contacto. Entonces, el peso viene hacia abajo y la normal siempre va a ir perpendicular a la fuerza de contacto. Si este objeto está horizontal, la normal va a estar perpendicular verticalmente y si está inclinado, pues va a ir inclinado. La fuerza de fricción, como lo vimos hace un momento, el joven empuja hacia allá. Vemos acá muy claro se mira que el joven está empujando hacia allá el objeto y que hay una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento y esa fuerza de fricción va a ser más grande si está sobre una alfombra, ¿lo ven ahí? A que si estuviera en un piso liso completamente. Entonces, la fuerza de tensión de empuje va hacia la izquierda. ¿Con qué sentido? ¿Positivo o negativo? Positivo. No, va hacia la izquierda. Negativo. La fuerza de fricción, Positiva. sí, trabajemos siempre sobre el plano cartesiano, así no se equivocan, ¿de acuerdo? Bueno. La fuerza de tensión. En este caso, veamos que aquí tenemos un ejemplo. Y este ejemplo también es muy importante para que ustedes observen
¿Tenemos alguna superficie de contacto aquí con el objeto? ¿El objeto está pegado a alguna mesa? No. El objeto está completamente en el aire. Pregunto, ¿hay una fuerza normal aquí? Sería de tensión. Es una tensión, ¿sí? Entonces, el peso de este objeto, lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean bien. Creo que ahí lo miran mejor. Ahí. Entonces, el peso de ese cuerpo, ¿hacia dónde ejerce la fuerza? ¿Quién me dice? Hacia abajo. Perfecto. Entonces, el peso viene hacia abajo y hacia arriba, ¿qué otra fuerza se opone? A ver, La tensión. la tensión. Nada más. No hay una fuerza mayor, no hay otra fuerza que esté. Entonces, este caso es clásico. Ojo con los exámenes. Aquí no me van a poner tensión porque no existe. Entonces, tenemos una fuerza de peso, una fuerza de tensión y una fuerza de peso. Entonces, pregunto, ¿cuánto es la medida de esta fuerza? ¿Quién me dice? De peso. ¿A qué es igual el peso? A newtons. Esta es la dimensional, muy bien. ¿Pero a qué es igual si nosotros hacemos el análisis? Masa por En este caso gravedad. Masa vamos por Por gravedad. masa por gravedad, muy bien. ¿Y qué más? Nosotros vamos a hacer el análisis de este objeto. Entonces vamos a decir que la sumatoria, tenemos componentes en X en este ejercicio. No. No, perfecto, María, no tenemos. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, no hay nada. O sea, el objeto en X no tiene ninguna fuerza que lo esté jalando ni nada. ¿Tenemos fuerzas en Y? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, escribamos la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Positiva. ¿Cuál es la fuerza positiva en este diagrama? En Y. El de la tensión. Perfecto. La tensión. ¿Cuál es la fuerza negativa en este diagrama? El peso del objeto. El peso, muy bien. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Cómo desglosamos el peso? ¿Cuál es la fórmula? De masa por La gravedad. Newton. de Perfecto. 9.62. Masa por gravedad. Y esto me va a dar igual 0. Entonces, fíjense bien. ¿Cuál es la tensión? Aquí despejemos tensión y la tensión va a ser igualita al peso. Lo paso del otro lado y la tensión va a ser idéntica al peso. ¿Me van a dar la masa del objeto? Sí. ¿Conozco la gravedad? Sí. Entonces, en este caso, esta es la fórmula. Sustituyo la masa y la gravedad y encuentro cuál es la fuerza que necesito para levantar ese objeto. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? ¿No? Ingeniera, yo solo quiero algún nombre de esta fórmula de la primera que puso ahorita. En esto. Sí, en esta imagen. ¿Cómo así la primera? ¿Cuál es la primera? En X. El primer inciso. Esto. Ajá. En X no tenemos ninguna fuerza. Aquí no hay nada. Todo está en Y. Ujú. Por eso es que no escribí nada. Sí, mira. Sí, Si aquí tuviera yo, por ejemplo, que alguien estuviera jalando
podría ser que alguien estuviera jalando, ahí sí tendríamos fuerza en X, que alguien estuviera jalando aquí con una, aquí, mire, y aquí alguien está jalando el lazo, entonces ahí sí tendríamos una fuerza en X, pero en este ejemplo no tenemos absolutamente ninguna fuerza en X, solamente en Y. Entonces, recordemos que la primera ley de Newton que nos dice, la ley de inercia. ¿Y qué es la ley de inercia? ¿Qué es la ley de inercia? Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Todo lo que? Todo lo que sube tiene que bajar. No, yo no he dicho eso. Yo dije la ley de inercia, todo lo que está en reposo permanecerá en reposo, o si está en movimiento, permanecerá en movimiento, a menos que haya una fuerza externa que lo modifique, ¿verdad? Que lo mueva o que lo quiete. Entonces, aquí este objeto está en reposo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Entonces, yo desgloso en el diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas a las que está sujeta este cuerpo y encuentro el valor. ¿Cuál es la tensión? Pues va a ser masa por gravedad. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Vamos a la siguiente entonces. Y la fuerza de compresión, pues lo vimos hace un momentito, ¿verdad? Dijimos que cuando dos fuerzas están en el mismo sentido, fíjense bien, perdón, en la misma dirección, pero en el sentido contrario sobre el objeto. Entonces lo que vamos a hacer es acortarlo o deformarlo. ¿Sí? Entonces, o quebrarlo en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las columnas de su casa, donde están ustedes ahorita, los arquitectos hacen un análisis estructural y eso es bien pagado. Si ustedes quieren ganar bastante dinero, especialícense en análisis estructural y van a hacer muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque ha habido puentes que construyen y se caen. Hay edificios, en la zona 1 hay 2 edificios que no se podían usar porque el análisis estructural no estuvo bien hecho. Las fuerzas de compresión sobre las columnas no las calcularon bien y ¡boom! Los edificios se quedaron torcidos y entonces tuvieron que reforzarlos. Eso implica mucho mayor cantidad de dinero. Entonces, la fuerza de compresión es esta especialidad, por si les interesa, futuro, ¿verdad? ¿Qué hace una polea? Dice, es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Entonces, la fuerza, si yo tuviera que cargar esto, levantarlo hacia arriba me costaría más, aquí. Pero si yo pongo una polea, bajarlo, o sea, jalar hacia abajo es mucho más fácil que levantarlo hacia arriba. Bueno, y entonces tenemos acá nuestro primer ejemplo, una caja. A ver, quiero que me hagan el favor, aquí está. Háganme el favor de copiar este ejemplo. ¿Lo miran en pantalla? Sí, ingeniera. Sí. Ingeniero. Cópienlo, por favor. Me avisan cuando lo hayan copiado, así yo empiezo a explicar cómo lo hacemos.
¿Ya lo copiaron? Listo. Muy bien, ¿los demás ya? Ingeniero. Todavía no hay. Más chispa para copiar, por favor. Va. Listo, ingeniera. ¿Ya? ¿Todos? Ya. Va. Entonces voy ahorita. Aquí estamos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Quiero hacer aquí mismo para que les quede a ustedes y que no se... Ahí está. Lo quiero hacer en este mismo espacio para que les quede de una vez. ¿De acuerdo? Va. Entonces, aquí tenemos nosotros la explicación del ejercicio y lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué es lo primerito? El diagrama de cuerpo libre. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Pues es donde vamos a especificar las fuerzas. Yo les sugiero diagrama de cuerpo libre. Trabajen en orden y van a ver que el orden lo guardará. Entonces, lo primero es, vamos a hacer que nuestro objeto aquí es una caja. Nosotros ya no hagamos la caja si quieren. Hacemos un punto. Va. A ese punto están todas las fuerzas. Voy a hacerlo más grande para que lo vean. Entonces, ¿qué fuerzas están en Y en este objeto? ¿Quién me dice? Ninguna. La primera fuerza que nunca debe faltar es la fuerza de peso. Gravedad. La fuerza de gravedad. ¿El peso? Fuerza de gravedad, ok. La gravedad ejerce una fuerza hacia el centro de la Tierra que se llama peso. Y el peso es igual a la masa por gravedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya nuestra primera fuerza. ¿Qué fuerza tenemos sobre el eje Y también? Como hay una superficie de contacto, ¿qué otra fuerza hay? Los 250 newton.